Dentro de unos meses vamos a tener elecciones. El país nos necesita. Nos necesita con inteligencia espiritual, con sabiduría espiritual. Y uno a veces tiene que dejar de lado la pasión, las emociones, los deseos, los anhelos, para hacer la voluntad de Dios. Y aún en el hecho de tener que hacer una elección, debe ser hecha con sabiduría del cielo. ¿Y cómo hacer? Y uno tiene que tener principios y valores. Porque Dios no va a apoyar lo que va en contra de su voluntad. De lo contrario, estaríamos sumándonos a cosas comprometidas. Y yo voy a tocar hoy el Salmo número 1 bajo el título La plenitud del alma, la plenitud interior. Y mientras buscaba en una de las Biblias el valor, la Biblia de valor se llama, es una traducción NBI, pero que tiene algunos devocionales que tienen que ver con valor. Y ahí hay un comentario, una pequeña porción, encabezando este libro de los Salmos. Y dice así, algo así. Cuando usted tiene una cita con el cardiólogo previo a una operación y se olvida de eso, descuida el horario, pierde el turno, ¿cómo se va a sentir usted? ¿Cómo se va a sentir el médico? ¿Qué puede pasar con la operación si de los resultados de esa entrevista dependía el hecho de confirmar una fecha de operación? Usted tiene la cita con una persona importante y usted descuida el horario y falta la cita. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Cómo se va a sentir la persona con la que usted tenía esa cita? ¿Cómo va a recomponer la situación interior que le genera? Usted tiene un gran anhelo de ver el partido esta noche y ya ha hecho planes, y algunos han hecho tantos planes que ni siquiera se han inscrito en el último culto, porque dice el pastor, aprovechando que es el último culto, se estira, así que por las dudas, y solo se han inscrito 20 personas. Y yo pienso predicar hasta las 12 de la noche. O sea que han hecho bien. En realidad no, voy a predicar 10 minutos, vamos a proyectar el partido acá. ¿Cómo se siente usted cuando falta a una palabra dada y cómo queda la relación suya con la persona con la que se comprometió y usted faltó a ella? ¿Cómo se siente usted después de haber hecho un compromiso y haberlo quebrado por negligencia? El Salmo 1 es increíble. Yo sé que uno hasta lo podría recitar de memoria, pero hoy voy a hacer como la mujer que va a comprar choclos y le dice, mire, son todos buenos, pero ¿me los puede pelar? Yo voy a pelar el Salmo número 1. Para que usted vea los granos, porque por ahí tiene un grano inmaduro, chiquitito, granitos de agua, sin madurar, y usted ha comprado chala. Y muchas veces nosotros en nuestra relación con Dios faltamos al compromiso diario, al compromiso establecido, al compromiso... ¿Y cómo se siente usted? ¿Cómo queda la relación? ¿Y cómo se siente Dios?
Porque en estos tiempos en los que vamos a necesitar interceder con fe y con confianza, eso no surge en nosotros, surge en la relación. Es un fluir de la relación, es una transferencia espiritual. Y si no hay relación, no hay encuentro, no hay intimidad, no hay transferencia. Por lo tanto, tampoco hay fe. Hay religiosidad, hay repetición de cosas, hay lanzar fuegos artificiales, hacer proclamas y pensar que porque reto el cielo y reto el infierno, los frutos van a ocurrir. Y descubrimos por experiencia que eso no pasa. A Jesús no le motivaba a actuar la necesidad humana, sino el corazón del Padre. A Jesús no lo motivaba a actuar la necesidad humana, sino la voluntad del Padre. Había una necesidad en el hogar de Marta, María y Lázaro, enfermo. Y no le motivó el ir la necesidad de Lázaro, a quien amaba. La voluntad del Padre es que no fuera, y no fue. Y se murió Lázaro. Y hubieron diferentes reacciones, y quejas, y lecturas, e interpretaciones. A Jesús no lo impulsaba a actuar la necesidad humana, sino la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que las personas se acerquen a Dios con fe, por fe, y no porque tengan necesidad. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es como dice que es y como se reveló en Jesús, y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, no le caemos bien. Y no va a movilizar a Jesús a actuar porque usted le muestre necesidad. Hubieron muchas personas a las cuales él vio y pasó de largo. Él pasó por la puerta, la hermosa, donde continuamente llevaban al cojo, que posteriormente, cuando el ministerio de los apóstoles empezó y se encontraron con él, que figura en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, Jesús pasó muchas veces por ahí. Y lo vio. En el Salmo 1 está comprimido de una manera en 8 versículos el sentido de propósito del hombre bienaventurado, el hombre pleno. Fíjense que cuando Jesús estaba naciendo en el pesebre, allí la vida de la nación estaba adelante, el imperio seguía adelante, el imperio romano, Judea, Israel. Solo estaban pendientes algunas personas. Hoy en día están ocurriendo muchos pesebres donde hay nacimiento y crecimiento y desarrollo en la Argentina. Mientras la Argentina, su provincia, la nación, los gobiernos, las intendencias, los municipios, los hospitales siguen adelante, pero están ocurriendo cosas en el corazón de personas. Las cosas que van a hacer que Dios mueva la marea de su gracia y avivamiento espiritual en esta nación va a depender de lo que hay en usted, porque usted es en este momento el recipiente donde la gente va a encontrar algo de Dios. Jesús dijo algo, es una máxima: nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae.
¿Y por qué el Padre traía a las personas al Hijo? Porque el Hijo no era un cuenco vacío. No era un fariseo. No era un religioso. No era un maestro de la ley. Había contenido. El Salmo 1 tiene propósito, esencia y objetivo de todo el libro de los Salmos. Propósito, esencia, el objetivo, está todo allí resumido. Se cree que el Salmo 1 y el Salmo 2 eran uno solo al principio y que los sabios, de alguna manera, los traductores, los separaron en dos, pero los dos tienen la misma, diríamos, filosofía concentrada. El Salmo 1 está concentrado alrededor de algo y el Salmo 2 está concentrado alrededor de algo. Y si los unimos, el comienzo es bienaventurado. Y el final del Salmo 2 termina con bienaventurado. Y esto, aunque la educación vaya por un lado, la salud vaya por otro, la pandemia vaya por otro, la nación vaya por otro, la política y los políticos vayan por otro, la iglesia tiene que saber por dónde tiene que andar y cómo tiene que andar. Pone el Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado, alguien que está lleno de bien, feliz, dichoso, no exitoso. Eso viene en el versículo 3. Son diferentes palabras. Bienaventurado es una palabra que habla de alguien que está pleno internamente. Su alma está en conexión con Dios de tal manera que él se siente bien, aunque esté su cuerpo mal, aunque su economía esté mal, aunque todo el entorno esté mal, amenazante, él está bien. Y Jesús decía, gracias Padre, y lo estaban clavando. ¿Tiene usted esa bienaventuranza? Procura esa bienaventuranza. ¿Cuánto de esa bienaventuranza usted tiene? ¿Cuánto de la falta de bienaventuranza es fruto de el romper citas? Ausencia de citas. El libro de los Salmos habla de la plenitud del alma en relación con la palabra, en relación con el Dios de la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que el Salmo 1, tranquilamente uno puede decir a los dichos de Jesús, que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y lo que decían de Él en las Escrituras. Por lo tanto, si yo pongo esta definición del Nuevo Testamento acerca de Jesús, puedo tranquilamente leer el Salmo 1 en el espíritu del Nuevo Testamento o llevarme a Jesús al Salmo 1 y decir, pero el que medita en Jesús. Un hombre pleno, lo primero que aprende es lo que el Salmo 34:14 dice. Un hombre bienaventurado, un hombre pleno, un hombre que tiene valores, aprende a distinguir lo que no tiene relación con su carácter, lo que es malo, apártate del mal. El Salmo 34:14 dice, apártate del mal.
Y si dice apártate del mal, es porque hay en nosotros capacidad de distinguir esta especie. Es por eso que somos llevados a arrepentimiento por culpabilidad, porque nosotros sabemos lo que no está bien y de todos modos lo hacemos. Un hombre bienaventurado es desafiado a dejar el mal, a hacer el bien, y como un fruto natural de estas dos elecciones sostenidas en su vida, va a encontrarle el camino a la plenitud del alma, va a encontrar la paz. Hay una especie de misiles que son lanzados y que tienen la capacidad de detectar el calor y siguen la veta de calor que deja un avión, un helicóptero, y explota. El calor y el misil se atraen. El calor que deja el avión con su estela de paso, con su motor y su turbina, atraen al misil para que se produzca la explosión. Son creados para ser atraídos por el calor. Un hombre bienaventurado rechaza el mal. Por naturaleza, somos nuevas criaturas. El tema es que el hombre bienaventurado también ha distinguido el bien y se invierte allí. Nadie aquí va a decir que es malo invertir tiempo en meditar la palabra, en pasar tiempo con el Señor cada día. Nadie va a decir que eso es malo. Apártate del mal. Vamos por la paz, porque quiero seguirla, pero no la encuentro. Porque la paz tiene también una estela que el hombre que hace el bien es atraído por esa estela y se encuentra, búscala. El misil busca el calor. Ha sido creado así. El bienaventurado que hace el bien busca y se encuentra, y se busca y se encuentra, y después la sigue. El hombre bienaventurado en el Salmo 1 ha aprendido niveles de maldad. Yo no sé si vamos a poder decir, este es terrible, pero por lo menos voy a llegar a esta parte. Versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ponme la versión NBI, por favor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los burladores o blasfemos. Ponme el lenguaje actual, por favor. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burladores. 3 tipos de personas. 3 niveles de deterioro ético y moral. Y presten atención porque no todos son iguales. Y lo que uno piensa que son los peores, resulta que son en el fondo los más rescatables. Bienaventurado el que no anda o no entrega su vida al consejo del malvado. ¿Y qué es un malvado? Un malvado es una persona que no tiene valores positivos. Malo. Es malo. Por naturaleza es malo. Por naturaleza va a hacer mal, va a hacer daño. Son sus valores. Hace lo malo por naturaleza.
pone sus valores negativos a funcionar. Y el que toma contacto con un hombre de esta naturaleza va a ser influido de una manera negativa para mal. Jesús dijo por ahí: dime con quién anda y te diré quién eres. No, no era Jesús. No, dijo algo así el Nuevo Testamento por Pablo, que las malas conversaciones porque en las conversaciones se transfiere espíritu. Yo le doy la mano a usted y luego que lo saludé, digo, nos vemos, no queda un pedazo de carne mía en su mano, a menos que haya gotita. O sea, no se transfiere la carne por un saludo. Pero sí se transfiere el espíritu que hay dentro de cada uno en el diálogo y en el intercambio. Cuando dialogo con Dios se produce un intercambio. La impotencia por su poder, la gracia por la desgracia, el pecado por el perdón. Hay una transferencia, hay una contractación, hay intercambio. Lo hay también entre las personas. Las malas conversaciones, viene la misma raíz de esta palabra. Las malas conversaciones corrompen, porque son malas. Y yo soy responsable de cuidar mi contenido interior, de guardar mi bienaventuranza. Bienaventurado el varón que distingue y cuida la plenitud interior. Cuida su alma al no entregarse a la relación con hombres que tienen por naturaleza maldad. Solo quieren hacer daño. Hay un autor, un psicólogo, pastor, consejero, conferencista, que escribió Cambios Necesarios, un libro, y el capítulo 8 de ese libro, el capítulo trata el sabio, el necio y el malo. Y él dice, trabajar con un sabio es un placer porque te hace crecer. Vos venís y lo confrontás con la verdad y él dice, inmediatamente hace cambio. Vos confrontás a un necio con la verdad lisa y llana y el tipo negocia, hace trueque, quiere modificar la verdad sin ninguna intención de hacer cambios. Él quiere acomodar la luz a su deseo. El necio no quiere ese cambio, pero quiere modificar la verdad. Quiere acomodar la verdad para que se acomode a su pecado, a su concupiscencia, a su desorden. Por eso es un necio. Al necio no hay que ponerlo a trabajar en el reino, porque va a modificar todo a su antojo. Al necio no hay que entregarle libertad para que haga lo que quiera, hay que ponerlo en condiciones de control, de supervisión, de dar cuenta, porque es un necio. La Biblia describe a la persona con estos valores. Y el malo, este autor dice, cuando vos tengas en tu empresa un empleado, un gerente, un administrador, que descubres que es malo, conseguirle 3 cosas. Un abogado, porque seguro que lo que decida te va a hacer juicio. Número 2, plata, porque vas a tener que indemnizarlo, y en última instancia un revólver, porque por ahí te quiere matar y tenés que ganarle de mano. O sea que hay hombres malos. Bienaventurado el que guarda su alma de los hombres malos. Ese va a tener plenitud. Ese va a ser usado por Dios como fuente para gente que necesita que se ore por ello. Pero no es el nivel más alto el malvado. Todavía hay otros más peligrosos. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malo. ¿Por qué? Y corrompe, malo.
El segundo nivel dice, y no camina con los transgresores. ¿Qué es un transgresor? En la descripción de la palabra hebrea aquí, transgresor, es una persona que tiene principio, tiene valores, sabe que cuando está el semáforo en rojo, tiene que parar, pero no para. Al malvado vos le cambias los principios y tenés otra persona diferente. Se convierte y es una persona de bien. Pero el transgresor tiene principios y cree que son buenos, pero no los respeta, no se somete a ellos. Hace lo que la pasión, el gusto, la calentura del momento le viene. La conveniencia, el apuro. Y eso está en la política, está en la educación, está en la economía, está en los que administran las finanzas, está en los punteros políticos, está en los que administran las vacunas, está en los que se vacunan. Están los miembros de la iglesia. Porque nosotros tenemos principios y tenemos valores. Y los defendemos, pero no los hacemos. Y son los que generan los grandes accidentes. Porque los otros creen que tienen derecho porque tienen la luz verde. Y desde chiquitito no respetó el semáforo rojo porque iba caminando. Después, cuando andaba en bicicleta, ningún sanjuanino se para en un semáforo rojo porque va en bicicleta. ¿Usted ha visto un sanjuanino que se para en un semáforo rojo? Es muy raro, tiene que ser viejo, pero no se para. Después se compra una moto, pero ya tiene instalado el principio, sabe que hay que pararse, pero es un transgresor. Esa es una de las formas que toma en la Biblia la palabra pecado, es transgresor, transgrede la ley. Y cuando alguien transgrede la ley, ¿qué hace con la ley? La anula, es como si no existiera. Y después quiere hacer eso con Dios. Dios, su palabra, las autoridades, etcétera. Ese es el espíritu que estamos viviendo en esta nación. ¿O ustedes por qué creen que estamos como estamos? No existe. Y si cada uno de nosotros tuviera los valores suficientes, habríamos hecho semejante lío, haríamos semejante escándalo en la ventanilla del centro cívico, donde la persona que está adentro te maltrata con una actitud agresiva, asquerosa, hostil. Le pegas unos golpes al mostrador y le dice: ¿dónde está el responsable de esta persona? Quiero hablar con el jefe. Usted está aquí para servir. Pero bueno, ¿qué va a decir? Usted es responsable de lo que pasa más arriba. Yo no puedo decirle a los hijos que tienen que hacer los padres. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malo, que no hace causa común con el transgresor. Esto no está bien, no lo vamos a hacer. Pero si todo el mundo lo hace, bueno, yo no lo voy a hacer. Pero yo sí, bueno, búscate otra. O búscate otro.
Pero como no tiene un compromiso con los valores, no ha hecho un pacto de Nehemías 9:38. Después lo firmaron, El primero que firmó fue Nehemías. El capítulo 10 que vamos a ver esta semana, el primero que firmó fue Nehemías. Y después firmaron los altos cargos. Los sacerdotes, los levitas, los cantores, los del templo y el pueblo y todos dijeron: vamos a hacer lo que comprometimos con nuestra boca. Ese espíritu ha permeado en el evangelio de los reformadores, de los cuales nosotros venimos como bautistas. Ellos dijeron: la palabra dice así y así es. Y hoy en día lo que detiene el avance de muchas deformaciones de valores es el pueblo evangélico. Una parte del pueblo evangélico. No sé cuántos de los evangélicos. Porque hay una cantidad de gente que se dice evangélico pero es transgresor. O sea, es de este grupo del cual hay que escapar. En tercer lugar dice: bienaventurado el que no se sienta con el burlador. ¿Y qué es un burlador? Un burlador es una persona que desperdicia los valores. No hay valor, no hay nada absoluto, no hay palabra absoluta, no hay Dios absoluto, no hay ley absoluta, no hay nada, no hay constitución. Este país está compuesto por un liderazgo en todos los órdenes, nacionales, provinciales, municipales y en todos los ámbitos. Se quiere sacar de encima lo absoluto, y lo absoluto es la Constitución. La Constitución es la Biblia de la nación. Y si usted no sabe distinguir valores, usted está dentro de la peor línea, que son los transgresores, y se va a sumar a los burladores. ¿Qué es un burlador? Es una persona que no tiene principio, ni tiene valores, es impredecible, es un nihilista, no hay nada de valor, no hay futuro. Hagámoslo ahora, porque no sabemos si mañana tendremos la oportunidad. Hagámoslo, ¿qué importa? Pero se van a enojar, va a generar conflicto, no importa, hagámoslo igual. Total, estamos en el gobierno, estamos en la iglesia, nos van a perdonar, todo está bien. Al final, hay tanta gente que lo hace, hay tanta gente que se queda y después vuelve y bueno, y no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. A mí me llevaría todo el resto del día hasta las 12 de la noche para mencionar número por uno por uno, personas que dijeron no pasa nada, fueron burladores. ¿Qué es un burlador? Todo es oscuro y pasará, todo cáscara. Esta es la peor especie. Esto es lo más malo. Porque el malo tiene valores y es consecuente. Tiene valores y es consecuente. O sea, el tipo es malo y actúa como tal. Pero si de pronto tiene una confrontación. Saulo de Tarso era malo para la iglesia, tenía ideas concretas y era malo y era consecuente y era fiel y era eficaz. Y tuvo un encuentro con Cristo, cambiaron los valores y fue lo mejor que tuvo la iglesia. O sea que de los tres, el menos malo es el primero, el malvado, que tiene valores y es consecuente. Hay esperanza, les cambia los valores y es de lo bueno, es fiel.
Pero los otros tienen valores. ¿Qué le va a enseñar? Él lo sabe. No lo podés evangelizar de nuevo. Ya está evangelizado. Él conoce. ¿Cómo hace para cambiarle la bocha al tipo que sabe lo que tiene que hacer, pero está acostumbrado a no hacerlo? Sabe que tiene que leer la palabra, pero no la lee. Sabe que tiene que venir al culto, pero no viene. Sabe que tiene que dar el diezmo, pero se lo chorea. Está llena la iglesia de eso. ¿Y cómo hacemos con este transgresor? Porque te saca chapa. ¿Qué haces con una cantidad de ciudadanos argentinos que ocupan cargos políticos y te sacan chapa? ¿Usted sabe distinguir transgresores? Lo peor que hay es el transgresor, que hoy dice una cosa para esto y mañana está afiliado a ello. Vamos al versículo 2 y terminamos leyéndolo, porque hay hermanos seguros esperando. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y luego la metáfora será como árbol plantado junto a corriente. La ley aquí, la Torá, dice, el versículo 2, por favor, dice, sino que en la ley de Jehová, la ley de Jehová es la palabra de Dios. Y luego la frase, y en su ley medita de día y de noche. Y no es lo mismo la ley de Jehová que en su ley. En su ley es el fruto que usted está teniendo de la meditación de la ley. Está desarrollando un carácter y usted es fiel a ese carácter y a esos valores. Y no cae, porque ya superó la maldad. Se convirtió, tiene valores, pero no cae en un transgresor. Es fiel a lo que el Señor le va mostrando, es un discípulo. Y se deja de jorobar con lo que es incierto, con lo que cambia de afuera, porque Él está ocupado en proteger su huerta. Les debo el resto. Usted debe ocuparse de usted y ser el mejor jardín con las mejores frutas, porque Dios traerá a la gente que necesita del cultivo que usted y el Señor en privado. Gente que no tiene jardín ni contenido no atrae a nadie, y Dios no le va a confiar personas a gente necia, a gente malvada, y mucho menos a burladores, pero sí a gente bienaventurada, que tiene algo para compartir. Y en estos 10 días para San Juan, señales, prodigios y milagros deben ser fruto del encuentro con usted, pero usted debe arrepentirse. Las iglesias nos tenemos que arrepentir, los pastores nos estamos arrepintiendo, porque hemos vivido en otros niveles que hoy necesitan milagros, señales, prodigios. Oraciones no faltan, solo que los ríos de poder no fluyen, porque el Espíritu Santo está inhibido. Nos ponemos de pie. Señor, nos humillamos en tu presencia y reconocemos que no estamos a la altura del bienaventurado Salmo 1, y mucho menos del bienaventurado final del Salmo 2. Señor, tú eres la manifestación plena de Dios el Padre para el hombre, entre ellos yo.
Y tú eres el ejemplo y el modelo, y tú dejaste consignas y dijiste: las obras que yo hago, por creer en mí, las hará también, y aún mayores. Yo te alabo, Señor, porque detrás de esa estela estoy yendo. Gracias por poner discernimiento en la iglesia para conocer el mal del cual se apartará. Confesará con dolor, con arrepentimiento, pero soltará de su alma esos restos de maldad. Y hará el bien. Sí, Señor, hará el bien. Y buscará la paz. Y la seguirá. Y habrá bienaventuranza. Y habrá comida en la casa. Y tú traerás, Señor, otra vez personas para que te busquen en los cristianos. Y los cristianos serán pan y alimento en estos tiempos, Señor. No quisiéramos ser avergonzados por expectativas inciertas y que tú tengas que decir: generación mala y perversa, ¿hasta cuándo la tendré que aguantar? Señor, habrán muchas necesidades manifiestas y te traeremos a ella y te las llevaremos a ti. En tu nombre.